Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en Casa. La adolescencia es la época de la vida cuando más necesitamos vivir en manada, cuando explotan los deseos de independencia, los raciocinios y las hormonas, todo al mismo tiempo. Y mientras eso sucede, las y los adolescentes en Colombia y en muchas partes del mundo han tenido que vivir estos últimos meses aislados por completo de su combo de amigos, demasiado lejos del colegio y demasiado cerca de sus padres. Hoy voy a hablar con un chico y una chica que son promoción 2020, o sea que están próximos a graduarse de bachillerato aquí en Bogotá. Buenas noches, Valentina y Santiago desde sus casas. Buenas Hola. noches, Ana María. También buenas noches hacia tu casa. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por mi parte, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Valentina y Santiago son dos jóvenes de 16 años, recontrapilos, secretarios generales de la octava edición de la simulación de la Organización de las Naciones Unidas, liderada por la Secretaría de Educación y el Centro de Información de Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. Valentina es estudiante de 11 en el Colegio Menorá y Santiago pues cursa el mismo año, pero en el gimnasio Las Palmas. La primera pregunta que les quiero hacer a los dos: ¿cómo ha sido vivir este grado 11 que para todos los que pasamos por ahí, obviamente, sabemos que es el año en que uno no quiere despegarse de los amigos porque es la última vez que va a estar con ellos, con los que ha estado desde el kinder? ¿Cómo es vivir esto en confinamiento? Si quieres, empieza Valentina. Listo, muchísimas gracias. Bueno, para responder a esa pregunta, podría decir que es una experiencia realmente retadora, es algo que pues ni nosotros ni ninguna persona pues tenía en el radar, es un reto para nosotros, para nuestras compañeras, para nuestros compañeros y pues claramente ha sido muy difícil en el aspecto socioemocional. Dado que pues también como lo comentas Ana, en esta época pues siempre queremos estar acompañados de nuestros compañeros y pues también generar memorias para la vida. Entonces pues ha sido ese reto de seguir generando esas memorias para la vida, esos aprendizajes para la vida, pero pues desde casa adaptándonos pues a las condiciones. Sí, Santiago. yo creo que este año es complejo porque hay que adaptar muchos procesos que nosotros teníamos. La promoción 2020, estar en grado 11 significa que lideras varios proyectos como son los Gym Days, lideras diferentes proyectos que tiene el colegio para pues sacar y tenerlos y vivirlos en la presencialidad, y todos esos procesos hay que traducirlos a la virtualidad, y es ahí donde se ve el reto. No tenemos la compañía de nuestros compañeros, no tenemos la compañía de nuestros docentes, y es bastante difícil porque podemos llegar a sentirnos solos, pero creo que hay que tener la mentalidad clara de que esto no es para siempre y de que debemos consolidar todas las memorias que tengamos, como decía Vale, en este momento, porque no podemos dejar de ser la promoción 2020 y este 11 va a ser irrepetible. Entonces, como que esa mentalidad ha sido fundamental para poder gestionar las situaciones que pues van llegando y van a seguir llegando durante este año. ¿Cómo ha sido lidiar con el tema de la educación a distancia, de las clases a través de las plataformas virtuales? ¿Ustedes creen que funciona? Creo que a los colegios tal vez fue como una terapia de shock, porque ellos pues tienen procesos ya consolidados dentro de cómo van a manejar los currículums académicos y todo el tema, y de repente ordenaron cuarentena nacional, y es ahí donde los colegios no pueden decir vamos a parar durante un mes para ver cómo nos adaptamos, sino que la educación debía seguir, y ese fue el gran reto que los colegios debieron asumir para adaptar los procesos. En este momento ya tenemos varios procesos consolidados dentro de la virtualidad, pero siento que una cosa que es fundamental para mí como estudiante es estar en el espacio. Yo vinculo directamente un espacio con una tarea, es decir, mi cama pues se vincula directamente con dormir, con descansar, y mi colegio claramente estaba vinculado con hacer amistades y el aprendizaje, y el hecho de vincular mi escritorio y mi cama ahora a hacer mi colegio es una transformación que a mí me costó bastante. Sin embargo, que creo que tuve el apoyo de mi colegio para llevar este proceso, para tener como estas dinámicas, para poder adaptarme a la nueva realidad que teníamos educando.
Y creo que pues lo han hecho bastante bien, o sea, no podemos decir cómo no han cumplido con la misión porque la educación no me ha faltado, pero podemos seguir mejorando, siempre hay espacio para mejorar y esa es la mentalidad que creo que como colegios deberíamos tener para seguir avanzando y seguir proyectándonos. Valentina, ¿tú Sí, crees que funciona? ¿Ha funcionado? ¿Tú sientes, no, con no lo que el colegio ha hecho, que sin duda los colegios se han esforzado muchísimo por cumplir y no fallarle a sus estudiantes, pero para ti como estudiante, ¿sientes que funciona? bueno, pues realmente esa es una pregunta muy circunstancial porque considero que a la hora de ver la educación en casa, pues debemos ver pues las dos aristas más grandes. La primera es quizás el de un estudiante que tiene todas las facilidades de acceder a su internet, a su buena conectividad, a todas las herramientas. Y tenemos otro panorama quizás no tan favorable de otros jóvenes que no tienen esas pues facultades. Entonces pienso que por un lado pues ha sido la educación en general, no solamente los colegios, sino que muchos espacios académicos se han abierto y se han democratizado para que la gente, independientemente de donde sea, pues la virtualidad funcione como una herramienta para conectarnos. Sin embargo, sigue siendo una barrera pues estructural para muchos jóvenes pues en el territorio que no tienen pues estas herramientas. Para mí quizás ha sido pues un reto inicialmente porque pues estar en el colegio, como lo decía Santi, me permitía tener esa disposición de adquirir conocimiento, de generar conocimiento pues de forma conjunta. Y pues esto pues al inicio sentíamos que no aprendíamos de la misma manera, que no iba a ser de la misma forma tan efectiva, pero pues al pasar del tiempo, de los últimos meses, pues considero que se ha visto muchísimo más reforzado pues todas los mecanismos que uno como estudiante empieza a generar para asimilar mejor el conocimiento, para ser más autodidacta. Creo que eso es una palabra muy importante en esta cuarentena, porque pues a pesar de que tenemos el acompañamiento de nuestros docentes, también es un poco de reforzar esa construcción de conocimiento pues desde casa con nuestras familias y pues siendo pues muy autónomos en lo que aprendemos de más. Entonces pues sí, considero que ha sido un poco diferente en cada caso. Eso que acabas de decir es muy interesante cuando te refieres a fortalecer la autonomía y ser autodidacta, porque ustedes, por supuesto, como existe en todos los colegios del mundo, deben tener unos compañeros recontrapilos y unos compañeros recontravagos, pero las clases son las mismas para todos. Y en la virtualidad, pues ¿eso es más difícil de manejar o no? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes son unos pilos, pero ¿qué opinan qué sucede con con la educación virtual con los vagos? Bueno, a mí me gustaría empezar en Sí, ese dale. aspecto. Y es que realmente en el aprendizaje no podemos desligar el aprendizaje como neto de aprender conceptos, de pues manejarlos con el aspecto socioemocional. O sea, siento que eso está directamente relacionado y siento que una persona que inicialmente no se siente motivada a estudiar o a recibir pues esa capacitación en diferentes áreas puede llegar a sentirse realmente frustrada. ¿Sí? Porque al igual, pues cada persona tiene habilidades muy distintas y quizás la virtualidad no nos permita reflejar esas habilidades blandas que muchas personas tienen, quizás unas para el arte, otras para la música, sino que se centra muchísimo más y se vuelve más centralizada la educación y pues en ese aspecto no es que hayan personas vagas, considero, sino que hay personas que realmente quieren, pues, digamos, dedicarse a otras cosas y realmente su pasión es otra. Entonces, pues, siento que puede llegar a existir un punto de frustración que en la juventud se ve más intensificada y puede ser, pues, más contraproducente. Entonces, pues, esa es mi perspectiva. Sí, Santiago, yo ¿tú ahí crees que a paso. estas personas les va, el tema de la virtualidad les pega mucho más duro? Sí, yo creo que aquí mi intervención como va a ser en dos partes. La primera, como entendiendo a estas personas que simplemente no les gusta hacer tareas y no les gusta cumplir con trabajos.
pues yo creo que es supremamente difícil porque siento que en la virtualidad se ha limitado mucho a eso, a estar en una clase de 1 hora y media, te mandan una tarea, te entregas la tarea y listo, porque es que en la presencialidad lo que había era un espacio de respuesta muchísimo más directo, entonces si yo tenía una duda lo hacía directamente, pero con estos, digamos, individuos entre comillas vagos que ni siquiera prestaban atención en la presencialidad, se pierde un poquito en la virtualidad esa atención, tal vez para ellos es muchísimo más. Yo he tenido casos de compañeros que se conectan y se acuestan a dormir y dejan la cámara apagada y el micrófono apagado y nunca intervienen, y son esas personas que tal vez luchan con dinámicas de no logran concentrarse, no logran como prestar atención para entender el tema, o el tema simplemente no se les facilita, y es ahí donde creo que no hemos creado los espacios para que esas personas puedan fortalecer esas características, o como lo decía Vale, y esta es la segunda parte, y es que hay personas que simplemente las matemáticas no le entran o las ciencias no le entran, y es ahí donde debemos diversificar un poquito el ejercicio de educación, porque digamos, hay personas que se destacan muchísimo en la actuación, sé que se destacan muchísimo cantando, pero no es un espacio que les evalúen dentro de la institución. Entonces creo que ahí el ejercicio de música, artes en la virtualidad ha quedado un poco atrás y se ha, digamos, como especializado en ejercicios de matemáticas, ciencias, y es ahí donde también va a costarle a muchas personas, porque hay que entender que no todos somos buenos en las mismas cosas, sino que todos tenemos talentos muy diferentes y muy diversos. Entonces sí. Mucha atención, maestros. Esto que están diciendo estos chicos es muy importante. ¿Qué pasa con el trabajo social obligatorio de 11? ¿Se libraron ustedes de prestar ese servicio social obligatorio? Listo, pues yo ahí empiezo con la respuesta, y Dale. es que Simono Bogotá nos ha funcionado como servicio social. Entonces, Simono Bogotá es un espacio donde nosotros participamos muy activamente, y yo el año pasado, por suerte, quedé libre del servicio social. Sin embargo, pues no dejé de participar dentro de actividades de mi institución. Entonces, como que eso fue como una gran paz para mí, porque el trabajo de servicio social es muy difícil dentro de esto, pero pues aquí es uno de los retos que llega con la virtualidad, es cómo seguimos generando que haya servicio social dentro de la virtualidad. Entonces, por mi experiencia personal, mi colegio, digamos, mi colegio es bilingüe, entonces, o algunas personas son muy fuertes en el inglés, entonces ellos están como tutores para los niños de Garden, de primero, de segundo, de tercero de primaria, entonces como que eso también ayuda a fortalecer algunos procesos con diferentes secretarías, como la Secretaría de Medio Ambiente, como participar en algunas charlas, eso también se les contaba como servicio perdón, servicio social. Social. Entonces, sí, perdón. Entonces, como que ahí ayudó un poco, sin embargo, ha sido difícil encontrar esos espacios para lograr ese servicio social. Entonces, ha sido todo un reto. Claro. Valentina, ¿en tu colegio se está prestando el servicio social de alguna manera en estas circunstancias? Bueno, pues primero quiero empezar hablando de mi experiencia. El año pasado pues hice todo mi servicio social. De hecho, mi colegio maneja pues una metodología un poco distinta en la cual pues en décimo tenemos la oportunidad de contribuir a nuestra propia comunidad educativa sirviendo pues este servicio social pues con las más pequeñas de nuestra institución, y pues en 11 tenemos la oportunidad de hacer unas pasantías. De hecho, este año yo estaba haciendo las pasantías en el pues, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. A mí me encanta la historia, y pues de hecho este ejercicio también del servicio social, siento que se ha visto un poco limitado porque al fin y al cabo a algunas personas les gusta y a otras no. Sin embargo, pienso que es algo muy importante. En mi colegio sí se ha venido manejando. Las niñas, al igual que en el colegio de Santi, las niñas más pequeñas, mi colegio es femenino, pues siempre necesitan ese apoyo y ese soporte. Igualmente considero que uno de los servicios sociales más importantes en este momento es hacer acompañamiento a las condiciones que las niñas viven dentro de sus hogares. ¿Sí? Entonces, asegurarnos de que ellas tienen todas las condiciones para llevar a cabo todo su proceso académico, y pues también contribuir a las escuelas artístico-deportivas que tiene mi colegio, pues también incentivando un poco eso de las habilidades blandas. Entonces, pues todas estamos construyendo pues eso en el colegio. ¿Qué pasa con el ICFES? Uy, el ICFES. Bueno, el ¿Se ICFES, presenta virtual? ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué se hace?
Bueno, de hecho, nosotros, toda la promoción entró como en un momento de shock, o sea, en ese instante de, bueno, es nuestro grado 11, muchos queremos acceder a becas, está esa frustración de cómo vamos a hacer para pues acceder a esa educación superior. Entonces, pues el ICFES quizás era como un comodín para decir, si obtengo unos buenos resultados, voy a poder acceder a una beca. Y en el momento en el que supimos que el calendario B de nuestra promoción no pudo hacer ese ICFES, pues nosotros como calendario A también como que nos preocupamos. Realmente nunca dejamos de prepararnos. En todo este tiempo seguimos pues con los pre-ICFES, con los procesos de preparación académica y todo. Sin embargo, pues la directriz, por ejemplo, que nos han dado es que probablemente no se haga o no se va a hacer. Entonces, pues claramente ahí ya empieza a haber una preocupación muchísimo más grande por esa accesibilidad a la educación superior. Sí, Claro. yo ahí quiero complementar un poquito y es que, digamos, en este momento creo que la información salió hace un par de semanas y es que el ICFES para calendario B, para la promoción 2020, se va a presentar en septiembre, no se tiene fecha específica y lo van a presentar de manera presencial. Entonces, como que hay todo un protocolo de bioseguridad. Sin embargo, a nosotros como promoción de calendario A, dijeron como, listo, ustedes lo van a presentar, pero tal vez lo presenten el otro año, tal vez lo presenten en diciembre, en marzo. Entonces, como que no hay información específica y ahí es el tema de que hay algunas universidades que tienen digamos, varios programas de becas, pero son programas de becas a colegios convenios, a colegios con el bachillerato internacional. Digamos, por mi parte, una de las únicas oportunidades de beca que yo tenía era el ICFES, porque, digamos, obteniendo altos resultados en el ICFES, yo podía entrar becado de una vez a mi universidad y es ahí donde yo dije como rayos, o sea, como tocó, digamos, hacer un proceso con mis papás para ver cómo íbamos a entrar a la universidad, porque es esencial para mí mi educación, pero pues es como todo un reto que el ICFES como que haya salido de la ecuación en este momento. Hablemos del tema de la universidad. Valentina, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Bueno, yo quiero estudiar Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad del Rosario. ¿Y Santiago? Yo quiero estudiar jurisprudencia en la Universidad del Rosario. Bueno, ¿y ustedes frente a la universidad les parece que vale la pena iniciar su carrera universitaria de forma virtual? Listo, pues yo creo que sí vale la pena, sí. La Universidad del Rosario es una excelente universidad y sin embargo, personalmente hay personas que con la virtualidad les fue muchísimo mejor porque controlaban su tiempo de mejor manera, tenían muchísimo más control con como el decir cómo tenían autonomía para estudiar. Sin embargo, yo, el estar en mi cuarto y el tema de la vinculación, para mí es esencial transportarme y sentirme en el espacio de mi universidad. Yo tuve algunas oportunidades de estar en el campus de la Universidad del Rosario y a mí me encantaría tener mi carrera presencial, entonces por eso, digamos, estamos viendo la decisión de aplazar un semestre y empezar el segundo semestre del próximo año para ver si hay condiciones por lo menos para hacer semipresencial mi primer semestre, pero pues por mi parte Exacto. siento que una universidad virtual no es para mí. Valentina. Eh, y pues desde mi perspectiva también comparto muchos puntos con Santiago. De hecho, quizás uno ve a la universidad como un nuevo inicio, como una nueva oportunidad, pues quizás para ir construyendo de una forma muchísimo más cercana los sueños propios que desde el colegio ya se vienen gestando. Entonces, pues siento que ese ejercicio de ir a la universidad, de estar en un nuevo espacio, significa pues ese nuevo parte de inicio. Sin embargo, pienso que pues todas las personas hemos tenido que asumir este reto de adaptarnos y el hecho de empezar mi universidad de forma virtual, pues pienso que también sería un ejercicio complicado, pero pues enriquecedor al final de la ecuación. Entonces yo personalmente sí iniciaría mi semestre virtual si fuese necesario. Estudiar en la virtualidad significa estar en casa. Y estar en casa significa una hiperpresencia de los padres 24/7, que es la situación en la que hemos estado. Ustedes, cómo han vivido eso y cómo lo han vivido sus amigos, sus compañeros?
¿Cómo es eso de ser adolescente, querer ir de fiesta, querer encontrarse con los amigos, querer salir a la calle y tener a los papás 24/7 al lado? Bueno, pues en mi experiencia ha sido una combinación de muchas cosas porque desde mi perspectiva personal pues me ha ayudado mucho a tener muchísima más unidad pues en el aspecto familiar que en la presencialidad no estaba porque de hecho yo estudiaba todo el día y también tenía muchos extracurriculares y pienso que estábamos tan concentrados en eso, en cumplir el horario, en llegar a tiempo, en no llegar tarde, que al final nos olvidábamos de las cosas importantes, ¿sí? Entonces estábamos muy pendientes de lo urgente y dejábamos lo importante para el final. ¿Qué era lo importante? Pues estar, pues compartir un poco más de tiempo con la familia, estar muchísimo mejor con uno mismo y pues también tener más espacios de reflexión que la cuarentena nos ha brindado. No obstante, no quiero dejar de lado que sí es complicado el hecho de toda esta etapa de la adolescencia manteniéndonos pues siempre en todo momento en nuestros hogares, claramente siempre velando pues por la seguridad de nuestros familiares, de nuestros adultos mayores, pues no salir, porque pues es tratar de guardar esas experiencias de forma virtual, pero sigue siendo muy complicado. Sí, por ejemplo, Santi y yo participamos muchísimo y bueno, ahorita de forma virtual también, pero ese factor de ir a un modelo de Naciones Unidas de forma virtual, de compartir con personas absolutamente diferentes, de ir a eventos, de compartir con amigos, de compartir un almuerzo, un helado, quizás en el plan más sano, hace muchísima falta. Realmente, considero que ese es uno de los factores que más se ha presentado desde mi perspectiva, pero pues pienso que la cuarentena también a mí y probablemente a algunos jóvenes nos ha ayudado en primera instancia a entrar en crisis, pero convertir esa crisis quizás en una reflexión para estar mejores con nosotros. Sí, Santiago. yo complementaría que no solo me ha pasado a mí, sino a varios amigos, y es que con nuestras familias ahora compartimos marginalmente menos, porque, digamos, todos estamos con el teletrabajo, digamos, yo con el estudio, mi hermano con la universidad, y son horarios que son bastante, o sea, como bastante Fuertes. complejos. O sea, tú tienes que estar dentro de estas reuniones, dentro del colegio. Digamos, yo estoy de 7 a 2:30 en el colegio, y por la Secretaría General de Simón Bogotá, las varias presidencias que tenemos en modelos de Naciones Unidas con Vale y las extracurriculares de las que ya les hablaba, también son reuniones y esos espacios se alargan, por el tema de la comunicación tienden a ser más complicados. Entonces, digamos, es como un 24/7 dentro de las reuniones, y es ahí donde con mi familia hemos establecido como espacios obligatorios, por decirlo así, para que nosotros estemos juntos, como el desayuno, el almuerzo y la comida. Son 3 espacios que los 4 nos sentamos a la mesa a comer, porque llegamos a sentir que estas experiencias nos están deshumanizando. Entonces, como que nosotros no podemos decir cómo nos vamos a pasar todo el tiempo en una reunión, porque es que esta, aunque sea nuestra nueva realidad, no es una realidad que, como decía al inicio, va a durar para siempre. Por eso es importante que nos mantengamos como pegados a nuestras bases de que es importante compartir, es importante consolidar nuestras habilidades para interactuar, porque si perdemos eso, pues creo que perdemos un factor humano muy importante. Entonces, también para decir otra cosa sobre eso, y es el salir con amigos, el pasar tiempo con ellos. Siento que hay muchas situaciones en la adolescencia que, aunque los papás la pasaron, aunque los papás tuvieron esa experiencia, es como más sencillo comunicárselo a un amigo y decirle cómo nos sentimos, cómo podemos avanzar desde ahí, cómo podemos gestionar la Claro. situación. Y es ahí donde se pierde, porque no podemos decir como, ay, mira, vamos a hacer una reunión a las 2, de dos a 2:30 para hablar sobre esta situación o para contar cómo nos va, sino que, o sea, como que eso no funciona así. Entonces, esa naturalidad entre los amigos como se pierde un poquito. Sí, así es. Bueno, no olviden que pueden seguir la transmisión de este programa en nuestro canal de YouTube, en Facebook y a través del sitio web de Capital. Ya regresamos.
Seguimos hablando sobre la adolescencia en estas épocas de pandemia. Santiago y Valentina, la situación de los jóvenes en este momento en Colombia, que estamos viviendo una arremetida de la violencia y y la presencia de masacres de jóvenes justamente en muchos lugares del país es muy fuerte. ¿Ustedes sienten que ser joven en Colombia es peligroso? ¿Sienten que hay razones por las que se tiene como eh, la mira puesta de alguna manera en los jóvenes, que los grupos ilegales, los delincuentes, los criminales los tienen en la mira? Bueno, me Eh, gustaría dar Valentina. inicio. ¿Sí? Listo. Bueno, la verdad, pues esta situación, yo creo que a muchos jóvenes y también pues a los padres, a los docentes, pienso que ha sido una situación muy complicada y muy difícil pues de asumir que realmente nunca en la vida pues esperábamos que ser joven fuese peligroso en nuestro país, ¿sí? Un país para el cual pues nosotros como jóvenes pues siempre nos hemos centrado, pues al menos yo me he centrado mucho en estos ejercicios académicos, pero también en los ejercicios de participación. Yo he estado en algunos movimientos de juventud, pues para la protección pues de toda la fauna, de toda la flora. También pues soy cabildante, soy vicepresidenta de la mesa distrital de cabildantes. Entonces es muy choqueante, por decirlo de alguna manera, sentir que en algún momento esos jóvenes que murieron pude haber sido yo, pudo haber sido una compañera, un compañero, y la verdad ha sido muy complicado asumir esta situación desde la cuarentena porque tras toda la presión que ya tenemos, pues con mantenernos siempre en este contexto de estar en reuniones, de siempre estar pues pendientes del colegio y todo eso, probablemente se ha dejado un poco de lado eso de preocuparnos por los demás, de preocuparnos por qué es lo que está pasando. Entonces, pues de hecho, me parece realmente indignante que ser joven en Colombia pues signifique un problema, signifique una inseguridad para nosotros. Entonces, pues más que palabras, es más un sentimiento mira, nos pudo haber pasado a cualquiera. Sí, las personas, los niños, dos de los niños pues fueron asesinados, de hecho a sangre fría cuando estaban entregando su tarea para el colegio. Entonces, pues es ver cómo se ha deshumanizado ese derecho fundamental a como joven o a como ser humano, como niña, como mujer, como niño, de vivir en paz, de vivir tranquilo, de pues que la vida no sea algo más, sino pues que se ha perdido realmente ese verdadero significado y ese valor de la vida, de que no solamente afectan al niño, sino que están afectando a toda una comunidad que siente el dolor de las familias, que siente el dolor de los papás, de los docentes de esos niños. Entonces, pues de hecho me parece realmente deplorable esta situación. Santiago. Sí, listo. Sí, yo sí creo que es realmente ser difícil, ser joven es difícil dentro de nuestra sociedad y más ser un joven líder. Pues Val y yo nos hemos caracterizado por varias, digamos, espacios de liderazgo y siempre está esta narrativa que se construye de ellos quieren cambiar el mundo, sin embargo, no va a pasar. Sin embargo, en un país como Colombia eso no sucede y siento que cuando nosotros empezamos a impactar dentro de las barreras que queremos buscar, es ahí donde empezamos a chocar contra grupos que simplemente no lo quieren. Y esto no significa en los grupos altos, sino en barreras como el colegio. O sea, digamos, cuando un joven quiere decir como yo no quiero hacer tal cosa y el grupito de los populares, ellos sí quieren hacerlo, esa opresión se da desde instancias como el colegio y se traslada a diferentes escenarios. Entonces yo creo que eso también es difícil ser joven, además que Colombia, pues no es mentira y digamos, nadie puede decir que es mentira, que Colombia ha tenido varios procesos de violencia bastante complejos y es que eso lo que nos ha llevado a tener es que muchos de los adultos están acostumbrados a esto y como vimos en las grandes ciudades como Bogotá, Cali, nos digamos, exteriorizamos del problema y decimos, eso pasa por allá, no a nosotros, entonces que ellos lo arreglen, pero los jóvenes no, siento que los jóvenes en esta generación somos muchísimo más sensibles a estos y rechazamos
totalmente acostumbrarnos a esto, porque esto no puede seguir pasando y es el momento en que decimos, no estoy dispuesto a que estos periodos de violencia sigan sucediendo en mi país, no estoy dispuesto a vivir en un contexto de violencia, sino yo quiero de verdad paz. Es ahí donde los adultos o algunas personas que ya están acostumbradas dicen como, pero es que no vas a lograr a cambiar nada, no vas a tener ningún impacto y esto va a seguir así, tú espérate que el tiempo lo sana todo, cosas así, a mí me lo han dicho y es como esto no puede seguir pasando y ser un joven líder que quiere cambiar esas narrativas, que quiere impactar dentro de estos espacios, es realmente difícil enfrentarnos a un contexto y una narrativa que nos quita el poder de impactar con nuestra voz directamente. Entonces, esa ¿Y, como sería mi respuesta. y cómo creen que va a ser entonces ese papel de la generación de ustedes en la construcción de un país en paz? Siempre tenemos que guardar como sociedad la esperanza de que sean los jóvenes quienes lleven los procesos adelante, porque son los únicos que realmente tienen la osadía para proponer nuevas ideas, realmente son los únicos que tienen la capacidad de movilizarse y de movernos a todos como sociedad. ¿Cómo se imaginan ustedes que va a ser su papel en la construcción de la paz? Listo, yo pues ahí empiezo Santiago. y yo no diría qué sería, yo creo que el papel ya está sucediendo, ya estamos empezando a impactar y el primer paso para empezar a transformar e incidir dentro de nuestra sociedad para poder generar espacios de paz es apropiarnos de la realidad. Muchas veces nos quitan la voz y nos dicen los jóvenes están teniendo este problema, pero es que eso no es suficiente si nosotros como jóvenes no nos apropiamos de esa realidad y no decimos esto está mal, como joven voy a cambiar. Entonces, esa apropiación de las diferentes realidades que nosotros tenemos en Colombia y en Bogotá y en el colegio es fundamental para cambiar. Y lo luego es saber que un joven solo, cualquier persona sola, no va a lograr impactar, sino que debemos actuar como comunidad, debemos trabajar en equipo y es ahí donde no podemos, digamos, darnos el lujo, por decirlo así, de simplemente es que Santiago Ortiz quiere trabajar simplemente con Valentina Herrera, sino que debemos maximizar de cualquier manera posible este movimiento y debemos maximizar la voz de la juventud para lograr incidir. Entonces, como que yo creo que esos serían dos pasos fundamentales para poder participar dentro de estos procesos de paz, porque es que Colombia es una nación con diferencias realmente tangibles. Es decir, mi realidad y mis condiciones son muy diferentes a las condiciones que tiene una persona en Cali, en la Amazonía, o una persona miembro de una minoría cultural. Pero yo creo que es ese trabajo en equipo el que me da la posibilidad de identificar cuáles son los diferentes contextos, cuáles son las diferentes problemáticas y ahí empezar a mover esta gran maquinaria de cambio para poder impactar dentro de esos puntos que pues yo reconozco en sociedad, no reconozco solo, sino reconozco trabajando en equipo. Valentina, pero ¿ustedes se sienten escuchados, se sienten tomados en cuenta? ¿Cree que eh, podría hacerse mucho más desde instancias tanto de autoridades como los gobiernos, digamos, a cualquier nivel local o nacional? ¿O que es una construcción que ustedes hacen en sus círculos solamente y no les escuchan arriba, llamemos así? Ok, bueno, pues de hecho mi respuesta está muy relacionada con eso. De hecho, considero que actualmente a los jóvenes se tienen varias imágenes de la juventud, ¿sí? Probablemente se entiende que la juventud es probablemente desordenada, que es quizás efusiva a la hora pues de dar un mensaje contundente, de unirlos bajo un mismo lema, obviamente reconociendo la diversidad. Entonces pienso que el primer paso pues también desde mi perspectiva es de notar que estos cambios como jóvenes pues tienen que partir de la construcción, ¿sí? De hecho, el liderazgo y hacerse escuchar parte de eso, de construir, ¿sí? No podemos esperar hacer un cambio, pues, de hecho, constante y grande si no estamos construyendo y aportando a algo más grande. Entonces, bueno, en los ejercicios, si me preguntas a mí directamente, en los ejercicios de participación, pues que yo he tenido, considero que la voz de los jóvenes se escucha, sin embargo, se sigue teniendo como quizás un requisito
o sea, como tener la voz de un joven nos hace una entidad muchísimo más certera y más acercada a la comunidad, pero no significa que realmente nos estén tomando en cuenta como jóvenes. Y esto lo tomo más como una narrativa, pues desde la realidad, desde lo que está pasando. Sin embargo, pienso que estos espacios, por ejemplo, este espacio que se está generando para escuchar a los jóvenes, es realmente importante, ¿sí? Porque en este momento no es como tal que sea Santiago Ortiz o que sea Valentina Herrera, sino que nosotros estamos narrando y estamos siendo casi que portavoces y amplificando ese sentimiento que muchos de los jóvenes también tienen, que es de, primero, resignificar la palabra liderazgo. ¿Sí? Y de saber que actualmente ser joven en Colombia es muy difícil, y adicional a ello, ser tomado en cuenta como joven, la voz del joven, pues tiene que empezar a tomar muchísima más relevancia, porque la lucha de los jóvenes viene desde generaciones anteriores y es algo que se ha venido generando. Esto no es nada nuevo, los jóvenes siempre hemos estado siempre pues queriendo participar, esto no es nada nuevo. Entonces pienso que como sociedad debemos estar pues muchísimo más relacionados a eso, a la participación de los jóvenes. Si los jóvenes hace 30 años pues estaban gestando sus luchas propias, pues preparemos a la sociedad para que a día de hoy pues se siga tomando pues en cuenta ese rol de los jóvenes. Pero hay una cosa, Valentina, la diferencia ahora es el ejercicio de un liderazgo que ustedes están ejerciendo, siendo la primera generación que nació después de la penetración masiva del Internet. Eso les hace a ustedes tener unas características particulares. ¿Creen que ahí hay una ventaja o una dificultad, o simplemente es una manera diferente de ejercer el liderazgo? Bueno, el liderazgo ahora se puede generar de muchas maneras y hay muchas aristas desde las cuales podemos ver el liderazgo. De hecho, siento que este boom de la digitalización, de todo, de la tecnología, nos ha servido mucho como una herramienta mediática para hacer escuchar las realidades y saber que el discurso centralizado de los jóvenes de Bogotá, de Cali, de Medellín, no es el mismo discurso que el de una niña en Vera o el de un niño indígena en una condición de vulnerabilidad grande. Entonces, es entender que los jóvenes no tenemos una misma identidad, ¿sí? De hecho, nuestra identidad parte de la diversidad. Entonces, pienso que la digitalización nos ha ayudado muchísimo a conectar esas diferentes realidades, esas narrativas de vida absolutamente diferentes. Y también es cierto que frente a este desarrollo masivo, y de hecho es increíble cómo día tras día la tecnología se sigue desarrollando, nos sigue quizás conectando muchísimo más o apartando. Los jóvenes han tenido pues obviamente diferentes aristas de tomar estas herramientas. Entonces pues evidentemente muchos usan estas herramientas pues de una forma no tan oficiosa, pero pues al igual que todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, sin duda, nuestra generación pues está rodeada de todas las herramientas y considero que las hemos utilizado, las hemos sabido utilizar, pero pues se trata más de un ejercicio de conciencia y de noción que también debería ser parte de la educación pues en los colegios. Entonces, Santiago, en la generación de ustedes se le dice que es como una generación de cristal, porque todo los ofende, todos se delican por todo, todo les parece, eh, digamos que no corresponde a lo que se quiere. Le estoy hablando como generación, no como personas particulares. Y existe la noción de que ustedes, a diferencia de generaciones anteriores, son más frágiles para enfrentar los problemas, para tomar decisiones, para frentear las cosas más duras de la vida. ¿Usted opina que eso puede tener algo de razón? Puede ser cierto, sin embargo, siento que son procesos muy diferentes. Digamos, mi mamá nació en una familia donde ella a los 6 años empezó a trabajar. Ella se enfrentó a una realidad que tuvo que adaptar directamente pues, a su crecimiento socioemocional, tanto pues en todas las dimensiones que una persona se puede desarrollar, y es que pues ella tuvo que crecer como a la fuerza.
digamos, yo como niño, como joven, yo fui creciendo y fui, digamos, enfrentándome a diferentes problemas, pero no fue un choque tan directo como el que tuvo mi mamá y como estoy seguro que tuvo mi papá. Entonces ahí es como, digamos, la manera en que cada persona ha crecido dentro de su contexto es bastante relativo, porque es que hace 30 años como creció un niño es muy, muy diferente a cómo crecemos nosotros. Sin embargo, yo pienso que esa fragilidad, entre comillas, viene de ser, digamos, humanos y personas muchísimo más, eh, re- digamos, muchísimo, que tienen un ejercicio de reconocimiento mayor. Es decir, yo no me limito a decir, tengo que trabajar durante 6 horas para responder por mi familia, sino que yo empiezo a analizar más el tema sentimental, yo empiezo a analizar un poco más el tema de las relaciones y creo que eso es una ventaja que nosotros como generación que ha nacido en la tecnología y que pues tiene procesos de educación totalmente diferentes, es una ventaja en el momento en que yo tengo mejores condiciones para relacionarme. Es decir, mi mamá a los 6 años no es que tuviera muchas amigas porque ella tenía que trabajar, pero cuando fue creciendo, cuando fue trabajando, encontrándose con amigas en sus espacios de trabajo, es ahí donde se pudo conectar, pero su proceso fue más difícil porque ella no tenía las habilidades para hacerlo. Sin embargo, siento que nosotros, al ser jóvenes que han crecido dentro de este espacio de relacionamiento, de ser más tranquilos, más calmados, un poquito más sentimentales, creo que esa es la habilidad humana que nosotros tenemos muchísimo más como consolidada como personas. Entonces, digamos, puede ser cierto que tenemos fragilidad, pero es porque no tenemos una experiencia que nos haya enseñado a responder a esas dimensiones o a esas problemáticas desde los 4 o 5 años, sino que si a mí me aparece una problemática como, no sé, me roban a los 15 años, pues yo no he tenido esa experiencia nunca más y tal vez voy a ser frágil en esa situación porque nunca he tenido un aprendizaje pues similar a condiciones así. Entonces creo que estamos un poquito cerrados al núcleo familiar a veces en nuestro crecimiento y eso ha facilitado que no tengamos unas experiencias que nos ayuden como a construirnos tanto en ese factor de no ser frágiles, pero siento que el factor de crear relaciones y sentimentales es muchísimo mayor y muchísimo más fuerte en nosotros. Valentina, ¿qué crees tú que hubiera sucedido eh, si hubieras tenido que vivir la pandemia sin internet y sin conectividad? No porque no tuvieras acceso, sino porque no existieran. ¿Cómo hubiera sido esta misma situación, estar en 11, en pandemia, y no poder ver a los amigos, no poder ir al colegio? Bueno, pues considero que inicialmente sí, en ese panorama, pues no tuviera la oportunidad de tener pues accesibilidad a Internet por el simple hecho de que no existe, pues probablemente tendría pues un contexto en el que probablemente estaría contagiada porque no tendría ese acceso a la información de una forma tan rápido como me lo permite el Internet, las redes O sea, sociales. habrías salido a la calle y te habrías expuesto por tener la información, por tener la educación. De hecho, pues considero que probablemente sí, porque si no existe internet, si no existe pues ninguna manera de hacerlo, pues probablemente las escuelas me entregarían mis trabajos en el colegio y tendría que salir a por ellos. Entonces, pues siento que primero eso sería realmente complicado si no existiera pues la tecnología, pues claramente no podría conectarme con mis compañeros, no podría tener ningún tipo de contacto, estaría 100% encerrada en mi casa haciendo probablemente los trabajos por los cuales tuve que salir a la calle y pues eso me implicaría una situación emocional, de hecho, realmente choqueante. Y de hecho me gustaría complementarlo un poco con la pregunta anterior y es Claro. que no hemos entendido, o sea, ¿qué es fortaleza y qué es ser débil? ¿Sí? Generación tras generación hemos visto como siempre la generación anterior le dice a la sucesora que es débil, ¿sí? Y es algo que se ha visto en esta generación, de hecho se ha visto muchísimo más intensificada pues gracias a los medios de comunicación y que pues tenemos muchísimas más posibilidades de comunicarnos, de comentar, de opinar, de reflexionar. Sin embargo, pienso que en la historia se han normalizado ciertos tipos de violencia que a día de hoy pues no son normales porque tenemos esa globalización, porque sabemos cómo son las dinámicas internas de los derechos humanos en otros países, porque sabemos cómo se maneja. Entonces no considero que se trate de que seamos débiles, sino muy por el contrario, tenemos luchas nuevas
distintas a las de generaciones anteriores. Cada generación tiene sus propias luchas con base a sus contextos. Entonces no considero que seamos una generación para nada débil. De hecho, nos adaptamos perfectamente. Estamos en el pie de lucha en plena pandemia, siendo jóvenes, desarrollándonos, creciendo y pues tratando de recibir la mejor educación que esté a nuestro alcance. Entonces, pues esa es mi perspectiva con base a las dos preguntas. Vale. En el panorama mundial, ustedes claramente, pues por tener un ejercicio de liderazgo, eh, tienen que conocer muchas historias y hacer seguimiento a muchas personas en la política y en el gobierno. ¿Quién los inspira? ¿Quién los inspira en la historia, en la actualidad? ¿Qué Listo, pues personaje de la política? a mí me gustaría como empezar ahí. Yo tengo un referente directo con una congresista en Estados Unidos. Ella, de hecho, tiene un documental en Netflix. Digamos, en el 2018 hubo todo un Alexandra proceso Ocasio. para Alexandria Ocasio-Cortez. Sí, Ujú. ella, digamos, fue la congresista elegida más joven de todo el mundo. Entonces, pues les voy a contar un poquito la historia así súper resumida para decirles por qué me inspira. Y es que ella en su elección iba contra un político que estaba realmente establecido y tenía varias conexiones muy fuertes dentro del Congreso, dentro pues de la política estadounidense. Y cuando ella decidió correr para el Congreso, le dijeron, esto es imposible, tú nunca lo vas a lograr, haz la primera intento y luego pues en el segundo vamos a ver si ganas. Y ella dijo, ok, y es que lo que me encanta de ella es que ella tiene una conexión directa y reconoce directamente la fuerza que tiene la comunidad y la fuerza que tiene el establecer relaciones con tu comunidad. Entonces, ella Ujú. prácticamente durante toda su carrera política para poder llegar al Congreso se encargó de crear relaciones, ir a lugares donde los congresistas de esa época no iban, ir a lugares donde la representatividad era muy baja, ir a lugares donde no había minorías representadas, ir y establecer conexiones, reconocer cuáles eran las dinámicas de su comunidad y así poder llegar al Congreso y luchar por esas mismas dinámicas, luchar por que hubiera reconocimiento, y creo que al fin y al cabo fue ese factor el que la hizo ganar el Congreso y ser electa como la congresista más joven, y es que ella fue una de las primeras que empezó a preocuparse por yo como congresista no simplemente estoy allá para fortalecer los procesos nacionales, sino yo como congresista represento una comunidad y para Al comienzo. representarla efectivamente yo debo reconocer y yo debo conocer a mi comunidad. Creo que eso fue algo bastante innovador y que para mí es Sí. bastante como fundamental dentro de mis procesos porque como secretarios generales de Simuno Bogotá es muy fácil exteriorizarnos del proceso. Es decir, nosotros tenemos más de 3.200 estudiantes bajo nuestro liderazgo y es ahí donde pueden llegar diferentes enfoques donde somos nosotros cuatro como secretarios generales y lo manejamos todo aquí, pero es el hecho de conocer nuestra comunidad, extender el ejercicio y empezar a ampliarlo, es ahí donde yo conozco cómo ellos quieren ver a Simuno, qué quieren cambiar, cómo quieren fortalecer el proceso, y eso es una de las cosas más bellas que Simuno nos ha dado, y es conocer cómo cómo los jóvenes de muchas partes de Bogotá ven pues a nuestra ciudad. Valentina, Perfecto. Bueno, desde mi ¿quién te inspira? experiencia, bueno, a mí de hecho no quiero decir como una persona que haga parte pues particularmente de la política, ni internacional ni nacional, sino quiero pues por ejemplo mencionar a Diana Trujillo, pues que es una colombiana que actualmente pues está trabajando pues para la NASA. Esto porque me inspira, porque me demuestra que las luchas no solamente se dan desde la política, ¿sí? Las luchas para representar una nación, para luchar pues por todas esas causas importantes, no solamente se dan desde la política. Y ella pues es una colombiana excelente que a pesar de sus condiciones pues realmente complicadas, ha logrado cumplir sus sueños. Lo digo porque antes, cuando tenía como 10 años, quería estudiar física nuclear y quería trabajar para la NASA. Entonces, ¿Y pues por es qué una nota. decidiste? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado la ciencia, es algo que nunca va a cambiar, me ha gustado mucho la historia. Sin embargo, pues desde que estoy participando en modelos de Naciones Unidas, siento que es la forma en la que puedo ayudar a la gente.
porque pienso que mi vocación está más en acercarme a los territorios, en conocer diferentes culturas, en conocer diferentes realidades. Entonces, pues me di cuenta que esa Vale. era mi vocación, eso era lo que a mí me gustaba. Sin embargo, pues también siento una pasión muy grande por las ciencias. Entonces, pues ella me inspira precisamente por su narrativa de vida. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Santiago, por esta conversación desde sus casas. No, a ustedes por la oportunidad y por el espacio, ¿verdad? Fue una experiencia genial. Muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de este espacio y a ti, Ana María, y a ti, Vale, también. Gracias, Santiago. También yo quiero agradecer particularmente pues por abrir estos espacios en los cuales se escuche la voz de los jóvenes. Entonces pues en verdad agradezco la invitación y nada, un gusto. Sin duda, aquí de esta conversación nos quedan muchas esperanzas, eh, porque estos son los líderes del futuro eh, y tienen toda la fuerza, tienen toda la energía, todo el conocimiento, todas las ganas, toda la garra. Muchas gracias, Valentín y Santiago, por este espacio. Nos vemos la próxima semana para dialogar acerca de las nuevas realidades que impactan nuestra vida cotidiana. Cuídense y en lo posible quédense en casa. Buenas noches.